Ok, em, nuestra última enseñanza del día domingo recién pasado fue el verdadero valor de la ofrenda y estuvimos compartiendo Filipenses capítulo 4 versos 17 al 20 fue nuestro texto. Sin embargo, yo el domingo hacía mención y de hecho leí desde el versículo 10 para que recordásemos, ¿no?, que estas tres predicaciones en el fondo perfectamente podrían haber sido compartidas en una sola prédica, pero quise dividirla para poder dar un mayor énfasis y poder tener mayor detalle en cosas específicas que el texto nos permitía. Así que vamos a dar lectura a estos versículos, al 17 al 20 de Filipenses 4, para que recordemos y después vamos a ver algunas aplicaciones eh, para nosotros como iglesia hoy. Dice el texto bíblico: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El primer punto de nuestra predicación fue buscando el fruto, y eso estaba basado en el versículo 17, como recién hemos leído, ¿no? El apóstol Pablo le dice a los filipenses: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. La dádiva era esta ofrenda que el apóstol Pablo estaba recibiendo, que para él representaba en lo práctico tener resueltas sus necesidades. Eso era básicamente una ofrenda probablemente en dinero que le estaba permitiendo al apóstol sustentarse en medio de su encarcelamiento, recordémoslo. Y bueno, el apóstol dice que él en específico no está buscando eso, sino que él busca fruto que aumente en su cuenta, es decir, en la cuenta de los filipenses. De ahí la importancia del fruto, ¿no? Y yo los llevaba a reflexionar a modo de aplicación en Mateo capítulo 13. Solo quiero leer el 23 para recordar, porque este es el versículo 23. Representa lo que, si nosotros somos verdaderos creyentes, debiese ser nuestra respuesta frente a la palabra del Señor. Dice el verso 23: pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y este da fruto y produce a uno a 100, otro a 70 y a 30 por uno. ¿Sí? Veíamos entonces esos cuatro escenarios. Sin embargo, de esos cuatro escenarios, solamente uno era el que fructificaba, y la producción, por así decirlo, en ese escenario que produce, no es siempre igual. Y eso, si uno lo mira en la realidad de la iglesia, uno ve que es así. Hay hermanos que tienen una respuesta más efectiva a la palabra del Señor, con un mayor fruto, otros que tienen menos. Hay distintos niveles. Lo que sí, cada uno de nosotros debe asegurarse de ser esa tierra fértil donde la palabra responde, donde hay un fruto de obediencia en nosotros. Y como hemos estado hablando en esta última semana, un tema no tan popular como es el asunto de la administración de nuestros recursos, de nuestro dinero. Entonces, debiésemos nosotros asegurarnos de oír, de entender y de pedirle al Señor, a través de su Espíritu y por su palabra, que nos ayude a obedecer por sobre todas las cosas. El fruto, finalmente, tal como dice el apóstol Pablo, ¿no?, que él está buscando fruto, es lo que hace la diferencia entre la tierra que es fértil y aquella que no lo es. Es el cambio efectivo, no solo de intenciones, sino un cambio efectivo que el Señor opera en el corazón una vez recibida la palabra. Y nuestra pregunta, o lo que nosotros debiésemos preguntarnos, hablando de la aplicación, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos recibiendo? ¿Cuánto tiempo tú llevas recibiendo la palabra en tu corazón? Lo segundo es si hemos dado fruto en conformidad a esa palabra que ha sido sembrada. Y esas son preguntas que eh, debiésemos plantearnos constantemente. Pues si bien la dádiva es importante, ¿no? Es importante el sustento de la obra del Señor en general. Es importante también contar con los recursos nosotros mismos a nivel personal. Eh, lo fundamental, hermanos, es el fruto.
tal como dice el apóstol Pablo. Él estaba buscando fruto que aumentara en la cuenta de los filipenses. Y en este contexto específico, el fruto convierte a la dádiva en una consecuencia natural, no en una imposición artificial. O sea, el hecho de que nosotros manifestemos fruto, eso definitivamente va a mostrarse en una ofrenda que no va a ser una imposición, sino que va a ser una dádiva, tal como es en el caso de los filipenses, de carácter natural, producto de su transformación espiritual. El segundo punto, la ofrenda en dirección correcta. El verso 18 dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Decíamos el domingo que esta ofrenda de los filipenses fue cuantitativamente y cualitativamente una gran ofrenda. Fue una ofrenda de calidad y fue una ofrenda también de cantidad, que a veces no necesariamente siempre es así. Según como el Señor te ha prosperado, a lo mejor muchos de nosotros no vamos a estar en condiciones de dar grandes sumas de dinero. Y Dios sabe eso. Pero lo que sí es importante es que sea de calidad. Y esa calidad tiene que ver con la intención de tu corazón, como tú has apartado de eso, a lo mejor a pesar de no contar con tantos recursos, pero sin embargo para ti esto es importante. Eso es una ofrenda de calidad. Y tal vez otros estarán también en condiciones de dar ofrendas cuantitativamente importantes en los recursos que esto genera, ¿no? O los recursos que compromete. Gloria al Señor por eso. Pero los filipenses nos dan muestras de ambos eventos o ambas cualificaciones, ambas calificaciones, cuantitativamente, bien digo, y cualitativamente. Em, Dios sabe cuál es nuestra realidad económica. Lo que nunca debiese faltarnos hacia el Señor, ¿sí? Es calidad. Y eso, y la calidad no tiene que ver con con la cantidad. Eso quiero también enfatizarlo. Eh, Dice el apóstol, tengo hasta de sobra, dice la NBI, y eso daba cuenta de que fue una ofrenda muy generosa la de los filipenses. De hecho, yo decía que un autor, específicamente MacArthur, dice que probablemente fue precisamente esta gran ofrenda la que dejó a los filipenses en necesidad. No lo sabemos, no lo sabemos. Tal como en una realidad como tenemos nosotros en nuestra iglesia, donde no todos tenemos los mismos recursos, eh, puede ser que también haya necesidades y puede ser la realidad de los filipenses. Y bueno, aquí el apóstol decía, estoy abastecido, tengo hasta de sobra. Entonces yo pensando un poco en la aplicación de eso, ¿no? Que no es la nuestra en particular, por lo menos en lo que es mes a mes. Ahí Patricio nos va a estar dando cuenta del dinero que se ha logrado ahorrar en la iglesia desde antes de la pandemia hasta ahora. Y, pero por lo menos lo que es mes a mes, nosotros no tenemos de sobra. Y yo pensaba, bueno, cómo eso se manifestaría en una iglesia local, que pudiese decir, tengo hasta de sobra. Bueno, permite proyectar el ministerio de diversas maneras. Obviamente, asumiendo el sustento de él o los pastores, de un cuerpo de pastores, apoyando el trabajo misionero, apoyando plantación de iglesias, una atención más integral a los propios miembros de la congregación que están en necesidad. Si una iglesia tiene hasta de sobra, eso debiese poder manifestarse. Eh, Ideas, por ejemplo, como centros de rehabilitación, cuidado de niños, y lo que yo también he podido observar, incluso en iglesias de otros países, acá no se da tanto, hasta en la educación. Hay iglesias que llegan a tener recursos suficientes como para integrarse en la educación, lo que es muy relevante, ¿no? Entonces ahí en eso, tener hasta de sobra, pueden haber muchas áreas donde desarrollar. A eso un poco apunto. Y bueno, como les decía antes, no es precisamente nuestra realidad, pero si en algún punto en los años, no lo sé, eso está bajo la voluntad del Señor, debiésemos también considerar este tipo de asuntos nosotros y tal vez, ¿por qué no?, otros más que tengan relación con el avance del reino del Señor,
con las aplicaciones del Evangelio. Eh, Warren Wiersbe nos decía esta cita, ¿no? Dar no es solamente algo que hacemos, sino es algo que somos. Dar es un modo de vida del creyente que comprende la gracia de Dios. El mundo sencillamente no comprende una afirmación como Proverbios 11:24, donde dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es interesante pensar en este acto de generosidad de parte de los filipenses, que como hemos dicho a través de estas predicaciones, fue también producto de su madurez espiritual, resultó para ellos mismos en un beneficio, en un reporte espiritual. Les reportó beneficio espiritual porque ellos reciben y no interesados, ¿no? Ellos no envían a Epafrodito con la ofrenda para que Pablo le mande una epístola de vuelta. Sin embargo, en el propósito y soberanía de Dios estaba así escrito, y a través de este mismo acto que ellos protagonizan, ¿no? De enviar a Epafrodito, reciben de vuelta la instrucción apostólica, que debió haber resultado muy beneficioso para ellos. Eh, es interesante, cuanto más tú te santificas y obedeces al Señor, eh, es probable, altamente probable, que sigas siendo desafiado a más en esa misma dirección. ¿Ok? Bueno, y la experiencia propia de Epafrodito, ¿no? También lo predicamos en su momento. Era un filipense más, un hombre dispuesto, un hombre que había enfermado en camino a entregar esta ofrenda al apóstol. Y bueno, el ser obedientes, hermanos, no supone caminos de rosas, sino también muchas veces caminos de rosas, de espinas, caminar con sobresaltos, con amenazas, con peligro. La experiencia de Epafrodito fue esta, a punto de morir. Sin embargo, para él fue irrenunciable hacer el bien, completar la misión que Dios le había dado, y nosotros también debiésemos hacer eco de eso, tener decisión, obediencia y sacrificio. Y algo particular también en la experiencia de Epafrodito es cómo esta decisión, esta obediencia, este sacrificio que él hace, eh, en retrospectiva, significó el beneficiar a otros. ¿Se da cuenta? Si Epafrodito se hubiese atemorizado y hubiese, producto de su enfermedad, detenido su misión, o él podría haberse, por ejemplo, mejorado, sentirse mejor, dice, no, estoy mal, voy a devolverme a Filipo. Sin embargo, él a pesar de eso continuó, fue obediente, fue decidido, y a través de esa decisión de uno, se benefician otros. Si usted lo piensa ahora más ampliamente, es también la verdad de los dones espirituales. Los dones espirituales están diseñados por Dios para beneficiar a otros y no a nosotros mismos. Entonces, eso también modela un poco eso. El siervo de Dios finalmente está dispuesto también por el beneficio de otros antes que el propio. Y la expresión fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, es una expresión muy importante porque debe ser para nosotros ah, una descripción que transforme nuestra mente y nuestra intención al momento de dar. ¿Sí? Hasta ahora no se había nombrado nada como esto. El apóstol Pablo había dicho que él daba gracias, pero que sin embargo él había aprendido a contentarse cualquiera era su situación. Agradece la ofrenda de los filipenses, pero en este punto la ofrenda se torna en lo que en esencia es. El apóstol dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Eh, un apunte aquí para que lo recuerden, ¿no? El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, todo sacrificio debía producir un aroma fragante y ser aceptable para Dios. Y solo si era ofrecido de una manera correcta, era agradable. La ofrenda, en este sentido de los filipenses, hace un eco, ¿no? De esa realidad del Antiguo Testamento, al ser ahora un sacrificio espiritual que a Dios agradó, ¿sí? Entonces esto nos enseña que la ofrenda no es algo accesorio, que la ofrenda no es algo alternativo, sino que la ofrenda es algo espiritual, porque nosotros tenemos que presentársela a Dios, a Dios. Y cada vez que nosotros ofrendamos, más allá de las
necesidades que la ofrenda pueda cubrir, de los proyectos que la iglesia pueda cubrir. Tenemos que entender que lo estamos haciendo para el Señor. Y conversaba yo con un hermano el día domingo, y muchas veces este tipo de argumentación, una argumentación correcta, es mal utilizada, porque esto mismo que yo estoy diciendo ahora, alguien lo puede decir precisamente para enriquecerse y para hacer mal uso del dinero. Y lo hemos visto, hermanos. O sea, los predicadores de la prosperidad hacen eso. Y no solo los predicadores de la prosperidad, hay también en otros contextos también muy ortodoxos, muy de sana doctrina, también se da, hermano. Entonces, eh, este argumento que es válido, lamentablemente muchas veces se utiliza de manera equivocada, y precisamente el énfasis cuando se menciona es que como que tú no te preocupes de lo que se va a hacer con el dinero, y eso de no preocuparse de lo que se va a hacer con el dinero, la verdad es que se cae en la misma enseñanza que hemos compartido, porque este dinero, el apóstol Pablo dice que son para sus necesidades, para que el ministerio misionero siga avanzando, él se pueda sustentar junto con los que están con él. Entonces, como que no es secreto lo que el apóstol va a hacer con el dinero. Tampoco debiese ser en el contexto de la iglesia, que es secreto lo que se hace con la iglesia, o el dinero, no, para nada. Debe haber suficiente transparencia, pero obviamente, hermanos, no va a ser un tema eh, que se va a estar hablando todos los domingos. Son temas específicos que en determinadas situaciones va a ser necesario hablar. De hecho, entiendo que las iglesias de sana doctrina, iglesias saludables, hacen reportes anuales de sus estados, digamos, económicos, de cuánto se gastó, de cuánto se ingresó. Entiendo, no sé si todas, pero sé que no es raro que se den esas instancias de reportar a los miembros de las iglesias. Esto no se hace un día domingo, sino que se hace en un grupo más pequeño de miembros de la iglesia, este asunto del dinero. Y bueno, yo les recuerdo esto porque me parece que es muy ilustrativo, ¿no? También nos ayuda a aplicarlo. Si llegase un millonario a nuestra congregación y estuviese en disposición de cubrir todos nuestros proyectos, nuestros gastos, ¿debiésemos seguir ofrendando? Claro que sí, porque como el texto nos enseña, nuestra ofrenda, si bien es utilizada para cubrir necesidades, proyecciones del reino de Dios, del evangelio de la iglesia local, nosotros ofrendamos para la obra del Señor. Si en algún punto hubiese más de lo que necesitamos, bueno, vamos a tener que empezar a buscar entonces áreas donde poner ese dinero para que el reino de Dios avance. Y es lo que yo les decía antes, de iglesias grandes que llevan 40 o más años. Uno ve cómo esas iglesias diversifican los recursos, levantan institutos muchas veces, levantan radios, levantan distintas instancias para que el evangelio sea conocido ya no solo en su contexto de su país, sino incluso más allá. Así que definitivamente hay un área muy grande cuando los recursos están de más. Finalmente, el punto 3 es la provisión de Dios. El apóstol Pablo les dice a los filipenses en el verso 19: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo recalcar acá, ¿no? Lo que dice el texto es que Dios atiende las necesidades, no nuestros caprichos. Y aquí, entre paréntesis, ¿no? Cuando nosotros queremos atender nuestros propios caprichos y no necesidades, suele pasar que hacemos uso de nuestras tarjetas de crédito o de créditos directamente para cubrir nuestros caprichos. No, obviamente no es necesariamente todas las veces así, pero sí se da mucho, ¿no? Cuando yo quiero comprar algo que no tengo, que no lo necesito, pero y no tengo el dinero para hacerlo, muchas veces el crédito está allí disponible y suele ser una mala decisión. Y aquí, bueno, los remito al libro de finanzas que estuvimos viendo en su oportunidad del pastor Salcedo. Ahí se habla mucho de eso y yo creo que nunca está de más repasar algunas enseñanzas. Está en nuestro canal de YouTube. Dios no atenderá solo algunas de nuestras necesidades, sino todas, eh,
Y como dice el texto, ¿no? Lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas del Señor en gloria son mucho más abundantes de lo que nosotros requerimos aún en el escenario material. Un texto muy conocido y también muchas veces mal entendido, lo encontramos en Mateo 6:33. Dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo hemos dicho en otras oportunidades, solo lo repito. ¿Cuáles son esas cosas que serán añadidas? Bueno, las cosas elementales. Dios lo está prometiendo allí, el Señor Jesucristo no está prometiendo allí lujos, caprichos, sino esas cosas añadidas. El propio contexto nos enseña que son la comida, la bebida, el abrigo. Se está refiriendo básicamente y en esencia a eso el texto, no como muchas veces se utiliza mañosamente ese texto para enseñar que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, como que toda tu economía va a sufrir una especie de mejora mágica. No es eso lo que el texto enseña. Em, Todo este tema, ¿no? Lo partimos conversando ya hace 3 semanas en el versículo 10 y cierra en el verso 20 de manera muy clara. El verso 20 dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El dar, el dar tiene dos representaciones, ¿no? El dar generoso material del apóstol, perdón, de los filipenses, de una iglesia local, y también tiene el dar espiritual del apóstol, el dar del evangelio, de modelar el evangelio, de enseñar el evangelio, de corregir en el evangelio, un dar de tipo espiritual. También tiene un recibir. ¿Quién recibe? Aquí es interesante, lo veíamos en su oportunidad, ¿no? Los filipenses reciben lo espiritual y a su vez el apóstol Pablo recibe de lo material, de la provisión a través de los filipenses. Y todas estas dinámicas, ¿no? Del dar y de recibir, del contentamiento a toda prueba, no son para exaltar eh, la, el gran carácter resiliente del apóstol Pablo, ¿no? Un hombre que no tiene problemas con lo exterior. Tampoco es para exaltar la generosidad de los filipenses, sino tal como dice el texto, ¿no? A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque finalmente, ¿quién es el que condiciona y hace posible que una persona sea generosa? Dios. ¿Quién es el que condiciona y hace posible que una persona pueda permanecer de pie en los momentos difíciles? Dios. ¿Quién es el que condiciona y hace que una persona pueda ser abundantemente generosa con otros y hacia la obra del Señor? Es Dios, hermano. Líbrenos el Señor de arrogarnos algo referente de lo que Dios hace en su gracia a través de nosotros, hermanos. Eso es un pecado, es robarle la gloria a Dios. Y este texto nos vuelve a repetir eso. A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es para el Señor en asuntos como este que hemos compartido en estas 3 predicaciones y en todo tipo de asuntos, ¿no? Si tú haces un bien, no te jactes. Si tú haces algo positivo, no te jactes. Es todo, es gracias al Señor que está obrando en ti. Y las preguntas finales que yo hacía, ¿no? A modo de diagnóstico para cada uno de nosotros. ¿Experimentamos un contentamiento a toda prueba? Si lo experimentamos, debemos dar gloria al Señor. ¿Hemos aprendido a ser generosos? Si lo hemos aprendido, gloria al Señor también. Y si Dios nos ha provisto de maneras inesperadas, también debemos dar gloria al Señor. ¿Cómo no ser agradecido cuando Dios nos provee? Y si en alguna de estas preguntas resultamos reprobados, lo que la palabra quiere hacer con nosotros es precisamente enseñarnos a estar eh, en contentamiento en toda circunstancia. Eso solo se puede lograr descansando en el Señor y fortaleciéndonos en Él. Nos quiere enseñar a desprendernos, ¿no? Y a ser generosos, a no estar poniendo todas nuestras fichas, por así decirlo, en lo material, sino que ser generosos, y a través de esto también el Señor nos enseña una correcta mayordomía de los recursos. Ya no nosotros creernos dueños de lo que Dios nos permite administrar, que es un riesgo en el cual muchas veces nosotros caemos.
Y bueno, si Dios nos ha provisto de maneras inesperadas, no rechazar la provisión de Dios. Lo decíamos, me parece, la semana anterior. Dios muchas veces quiere proveer y nuestro orgullo nos impide recibir. Y eso también no está bien delante de la presencia del Señor. Am, Así que bueno, con esto yo quiero terminar eh, esta aplicación de esta noche.